Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Te Educas. Hoy vamos a explorar qué es la democracia universitaria, por qué es importante y cómo tú y yo como estudiantes podemos ser parte de ella. La democracia universitaria trata de empoderar a los estudiantes, profesores y personal para que todos tengamos un rol activo en cómo se gestionan nuestras instituciones. Pero, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué significa tener una universidad democrática? Para estas y más preguntas, hemos invitado a Edgar Blanco de Acción Universitaria. Bienvenido, Edgar. Hola Génesis, qué gusto estar aquí hablando de un tema que me apasiona muchísimo y creo que va a ser sumamente importante para construir la democracia en nuestros países. Es justamente el eje de democracia de la autonomía universitaria y de los principios interamericanos de libertad académica, sobre todo. Claro que sí, es un tema que realmente para mí es un término nuevo, me ha llamado mucho la atención y me gustaría iniciar desde la parte muy básica. Cuéntanos con tus propias palabras, ¿qué significa tener una universidad democrática, por favor? Bueno, principalmente significa respetar las ideas de todas las personas en primera instancia, cumplir con el principio fundamental que es la universalidad del pensamiento, es decir, que en la universidad se respeten todos y cada una de las ideas que existan y se le permita también a las personas estudiantes que puedan participar activamente en la toma de decisiones de su universidad. Bueno, y contarte, Génesis, que la autonomía, bueno, básicamente es un principio fundamental de la vida universitaria y es uno de los más básicos que debe existir. Sobre todo porque esta está consagrada en los derechos universitarios a nivel interamericano, a partir de los principios de autonomía universitaria. Asimismo, este pretende que la universidad tenga autonomía jurídica, política y normativa, así como autonomía financiera. Por otro lado, también se trata de que la independencia de las universidades exista de quienes bueno, que todos los que la conforman tengan independencia en la toma de decisiones y que sean independientes sobre todo del Estado y el gobierno central. Acabas de tomar o de indicar muchos puntos en los que me gustaría ir profundizando poco a poco. Me gustaría, por ejemplo, que iniciemos en cómo se eligen las autoridades universitarias, los rectores, los decanos, los directores de departamento, en un tanto, ¿cómo es la diferencia, verdad? En un momento donde hay democracia universitaria en contra o uno donde no hay. Sí, eso va a depender de cada institución educativa, por supuesto, por lo mismo que hay autonomía. Sin embargo, te puedo comentar un poco de la experiencia de algunas de las universidades en Nicaragua, donde se crean alguna especie, bueno, pueden existir colegios electorales o pueden existir una democracia un poco más amplia, donde exista la participación de todo el estudiantado por medio de sus representantes. Te cuento la forma en que en la UNAM Managua, por ejemplo, se eligen las autoridades, o bueno, cuando yo estaba en mi universidad anterior, y luego, si quieres, te cuento un poco de cómo se eligen las autoridades en la Universidad de Costa Rica, em, que es la universidad Claro, que perfecto. estoy actualmente, ¿vale? Bueno, inicialmente, eso debido a los reglamentos internos de la institución, en la UNAM Managua existen grupos de clase, que es algo que ya casi no se usa en las universidades, pero en la UNAM Managua se seguían utilizando hasta donde yo estuve estudiando. No sé si lo seguirán usando, creo que sí, pero el sistema de grupos de clase hace que vos estudies tu carrera con un solo grupo de clase durante los 5 años que dure tu carrera o más. Es decir, si yo estudio con Génesis en primer año, en segundo, tercero, cuarto y quinto probablemente siga estudiando con Génesis y otro grupo que ya conozco, ¿verdad? Por lo tanto, se creaban como mini espacios de gobierno en esos grupos de clase donde había un representante de grupo, como en la escuela. Em, y los representantes de grupos, a su vez, formaban ese colegio electoral, ese sistema de electores, ¿no? Al menos para autoridades. Los representantes de grupo, a su vez, gestionaban los recursos que le tocaba al estudiantado, por ejemplo,
en la UNAM Managua, en Nicaragua, existía esto de los bonos de clase, bueno, bonos de comida, que eran como subsidios de comida. Existían bonos, bueno, se lo inventaba esto el movimiento estudiantil de ese momento, la UNEM, em, que eran los bonos de matrícula, que eran como unos vales de matrícula que creaba la tesorería de la universidad y se los daba al movimiento estudiantil para que los distribuyera. Y algunas cosas que inventaron que eran, bueno, por en ese tiempo existía, no sé si era una cuestión de ese gobierno específico, pero eran bonos de fotocopia, pues, que eso lo inventaron en 2014 por ahí. No todas las facultades funcionan igual porque existe un gobierno estudiantil por cada facultad. Pero bueno, para no cambiarte el cuento, primero a las autoridades universitarias como decanaturas y rectorías, las eligen los representantes de grupo solamente, es decir, solo el representante de grupo vota. Votan también los directores de las escuelas, bueno, que ya se llaman departamentos. Ahora les han cambiado el nombre todo, te estoy contando como un sistema que existía antes de 2018. Eh, Correcto. y esos votos pues logran que se elijan algunas autoridades universitarias, ¿verdad? Porque a pesar de ser por medio del colegio electoral, cada representante de grupo es electo democráticamente por sus compañeros, ¿verdad? Sí, a mano alzada se eligen. Supuestamente con la garantía, digo supuestamente para ser críticos con la UNEM, porque a veces habían procesos irregulares, pero con la garantía de un grupo de estudiantes líderes de la facultad, pues, que eran el gobierno estudiantil de facultad. Por ejemplo, después hablamos de un poco de la estructura del movimiento estudiantil en Nicaragua, del movimiento estudiantil, digamos, este UNEM, pues, esta Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es el que es el movimiento legal, pues, de Nicaragua, que para ser críticos está sumamente al lado del gobierno em, y ha sido una de las organizaciones que ha pues apoyado incluso la represión a estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos la historia del UNEM, vamos a hacer un programa, ojalá, de Génesis. Ahí sí me Sí. invitas, si no tenemos, podemos tener otros invitados. Pero podremos hacer un programa tal vez del movimiento estudiantil específico. Pero bueno, para no Es redundar tanto, correcto, lo tendremos, lo tendremos. es una buena idea. Para no redundar tanto, después vienen la UNEM, ¿verdad? Ya que elegiste tus autoridades universitarias, se cree, bueno, hay un sistema de fórmulas o lo que llaman allá planchas para elegir esas autoridades y bueno, esa es la política entre los profesores y entre los académicos, ¿no? Después viene la política universitaria en Nicaragua, lamentablemente es una política muy arcaica. Se supone que existen partidos políticos, pero desde hace tiempo que las universidades están bien influenciadas por el sandinismo y esto hace que los partidos prácticamente fueran unos sandinistas contra otros sandinistas. Em, Ujú. y era muy difícil que te dejaran inscribir. Dejaran inscribir cualquier otra alternativa, digamos. Entonces, luego vienen las autoridades, no autoridades, pero los líderes del movimiento estudiantil, que en este caso serían a nivel de facultades, a nivel de recinto, a nivel de universidad y a nivel nacional, ¿verdad? En Nicaragua no existen confederaciones estudiantiles ni federaciones, existe una sola federación que es la UNEM. Em, y bueno, las oficinas, digamos, como facultad tiene sus oficinas específicas o su espacio físico. Cada, bueno, digamos, nivel tiene su espacio físico también. Una en Managua, una en Recinto, em, una en Central del Nacional, ¿verdad? Que se hacen las reuniones con todas las otras universidades públicas. Y es un sistema que más o menos se repite en todas los Departamentos, departamentos todo. y facultades, ¿verdad? Y en todas las universidades públicas. Las universidades privadas no están obligadas a hacer esto, mm, pero existen algo parecido al movimiento estudiantil que no es la UNEM, ¿no? Pero que no tienen una influencia tan preponderante a nivel nacional. La UNEM es más un movimiento de presión incluso, ¿verdad? Que no sirvió de nada en el momento más donde lo necesitábamos. Pero ajá. Estos liderazgos que se supone que deberían
Su función principal es representar al estudiantado ante el consejo universitario. En Nicaragua, en la UNAM, por lo menos, me imagino que así es en todas las otras universidades, esto lo estoy hablando por mi experiencia específica, pero normalmente es que en la UNAM, por ejemplo, los presidentes de facultad, quienes ganaban la elección, que además esta elección es universal, o sea, todos los estudiantes votan de una forma muy extraña, ya te cuento por qué. Pero estos presidentes tienen un asiento en el Consejo Universitario. El Consejo Universitario es la máxima autoridad de las universidades, que es parecido, ¿cómo te digo? A ver, el Consejo Universitario es como el Congreso, como la Asamblea Nacional de la universidad, digamos. pero a nivel universitario, a A nivel nivel... universitario, exacto. Ahí se toman las decisiones de cómo se va a llevar la universidad, pues. Ahí se les pide cuenta al rector, se les pide cuenta, bueno, a los demás decanos. Está conformada por los decanos, la rectoría, representantes de los dos sindicatos que hay en la UNAM, por ejemplo, que es el sindicato de profesores y el sindicato de administrativos, em, y por los estudiantes, que en este caso son un representante por cada facultad. Y ahí se toman las decisiones. Ahora, ¿por qué te digo que la elección es un poco extraña? Bueno, porque es que esa urna anda por toda la universidad, y la anda un grupo de chavalos. En cualquier elección las urnas electorales deberían de ser sagradas, pues no deberían de moverse de ningún lugar, porque eso tiende claramente pues Se pues presta se a presta, muchos ajá, a cualquier fraude. malentendidos, por decirlo. Sí, ajá, cualquier malentendido. O sea, si yo estoy manipulando la urna y ando recogiendo los papelitos de votación por todos lados, bueno, y además que los papeles ni siquiera eran boletas certificadas, es decir, era un papel, literalmente era un pedazo de papel que traía un sello de la UNEM. O sea, básicamente era una papeleta sin ninguna medida de seguridad. Eso em, te da a entender o te muestra por lo menos eh, el nivel de respeto que le tienen al sistema electoral universitario, pues, y a la forma de elección democrática. Y bueno, decirte que son puestos de representación muy codiciados porque em, pues tienen una asignación presupuestaria, tienen que manejar un presupuesto, y no digo que los estudiantes no sean capaces de hacerlo, pero el asunto es que eh, pues no hay una contraloría tan, digamos, Rígida que pueda hacer valer que toda la información sí es real. ujú. Exacto, digamos, no hay auditorías continuas, es un poco turbio porque no hay asambleas continuas, digamos, donde se muestren datos sensibles de lo que se está haciendo o no se está haciendo. Em, Todo el mundo era testigo de los excesos que tenían muchas representaciones estudiantiles. Y bueno, incluso esto se prestaba lamentablemente que las universidades son como ecosistemas de nuestro propio sistema total, ¿no? Yo le llamo terrarios, terrarios políticos. Es un término que a mí me gusta usar para estas ejemplificaciones de nuestro sistema político. Las universidades son algo así, ¿verdad? Un terrario es una urna de cristal donde vos metes, o un vasito de cristal, donde vos creas un propio ecosistema. O sea, pones tierra, pones grava, pones musgo, plantitas, animalitos y lo tapas. Y uno podría Algo. decir, bueno, pero ¿qué le estás quitando? Ajá, No, te comentaba, lo adornas. ajá, le vas poniendo cositas vivas dentro. Entonces uno podría decir, bueno, pero si tapas este terrario, se va a morir todo ahí dentro, pero no. Al contrario, incluso se crean microclimas. O sea, te puedes imaginar crear un microclima dentro de una botellita. Ujú. Entonces, eso es un terrario. Son bien bonitos, o sea, de crear. Y ahí pueden nacer especies chiquitas de animalitos incluso mutaciones de plantas, qué sé yo, cosas así, ¿no?
y mientras más grande sea la urna, pues más grande es el ecosistema. Entonces, por eso yo digo que las universidades fueron un ecosistema de nuestro país, porque se acababan las elecciones y em, si te fijabas, al final del día de la elección, como, bueno, había mucha violencia, se perseguían entre ellos, apedreaban, rompían propiedad de la universidad y bueno, eso es un reflejo de lo que pasa en nuestras... Pero eso es producto de que no hay garantías, ¿verdad? Esa violencia es producto de que no hay garantías en nuestro sistema político universitario. Porque si fuese un sistema electoral, porque crean un comité ad hoc electoral, ¿no? O sea, lo crean en ese momento. Curiosamente son los mismos amigos que ya están funcionando y lo ves diario en las oficinas. Sí, también como ese reflejo de la democracia universitaria, entre comillas, también se refleja a nivel nacional, ¿verdad? O sea, cómo viene desde los grupos eh, universitarios o desde los grupos más pequeños o una parte del sector, ¿verdad? De la población, a luego reflejarse nacionalmente. Interesante. Ah, sí, sí, en efecto. Y Bueno, cuéntame ujú. ahora, ¿cómo es en Costa Rica? ¿Eso ha cambiado? ¿El sistema es diferente, las elecciones? Sí, el sistema es un poquito diferente porque en la Universidad de Costa Rica no existe el sistema de grupos de clase, digamos, ¿verdad? Em, Normalmente lo que hay es, bueno, hay grupos, pero puedes ir cambiando, digamos, o sea, estás empadronada en una carrera y vos podés ir estudiando a tu ritmo porque matriculas los cursos que puedas matricular de acuerdo a lo que te toque, ¿no? Pero todos los semestres se ofrecen la misma cantidad de cursos, ¿verdad? Para cada uno de estos tipos de, digamos, de representación, de clases. Entonces, no siempre terminas con los mismos grupos de clase. Ok. Em, en la Universidad de Costa Rica hay como, se forma algo parecido a un colegio electoral, pero este colegio electoral no son todos los estudiantes, ¿verdad? Em, porque no existen, digamos, tampoco presidentes de grupo. Entonces, en la Universidad de Costa Rica, de hecho, vamos a tener elecciones dentro de unos meses. em, y, por ejemplo, aquí se hacen debates de los rectores, de los candidatos a rectorías. Em, incluso se rifa el color que va a usar el partido del candidato o la candidata a rector. Em, te tienen que respaldar algunas firmas para poder inscribir una candidatura, y se genera una asamblea plebiscitaria, ¿no? En la Universidad de Costa Rica, el Estatuto Orgánico de la Universidad dice su artículo 13 que la asamblea plebiscitaria la integran el rector, las vicerrectorías, los miembros del consejo universitario, que en este caso son las decanaturas de cada facultad y dos representantes electos a nivel federativo, digamos, es decir, dos representantes de la Federación de Estudiantes de cada universidad en el consejo universitario. Y miembros del Tribunal Electoral Universitario, un tribunal electoral que no es ad hoc, es un tribunal electoral que funciona todo el año, todos los años, ¿verdad? Que está trabajando digamos, en las elecciones, ¿no? Y revisando eso. Em, y también se lo conforman ex rectores y ex rectoras, em, docentes del régimen académico que tengan una jornada no inferior al cuarto de tiempo, es decir, que sean casi que profesores a tiempo completo, algunos profesores eméritos nombrados por la universidad, las jefaturas de oficinas administrativas y dos representaciones designadas por cada colegio profesional, porque aquí existen colegio profesional por cada profesión.
una representación estudiantil del 25% del total eh, de los docentes miembros de esta asamblea, ¿verdad? El 25% de los, digamos, si hay 100 docentes, pues el 25% de 100 van a ser los estudiantes que van a elegir. Estos los eligen los órganos estudiantiles correspondientes a que existen asociaciones estudiantiles por carrera, ¿verdad? Que conforman toda la federación de estudiantes y además hay una confederación que casi nunca funciona, que esa la conforman todas las federaciones estudiantiles de cada universidad pública, ¿verdad? Las privadas no están obligadas, pero tienen representación de estudiantiles también. Em, Vamos a ver, también mira que la elección pasada de la Universidad de Costa Rica para rectoría hubo 2.365 votantes, el padrón electoral. Ese era el padrón de votación. Digamos, ese era el colegio electoral. Wow, Eh, bastante. sí, en el caso de la representación estudiantil plebiscitaria, no mayor al 25% del profesorado, por lo cuanto la representación se debe escoger de forma proporcional a los docentes del régimen académico. Em, Como les explicaba, por ejemplo, si en una escuela hay 40 profesores que pertenecen a la asamblea, 10 estudiantes son el 25%, ¿no? Em, Hay que hacer una asamblea estudiantil em, y luego te acreditan como representante, ¿no? La elección pasada hubo 425 estudiantes acreditados. Em, Dice que necesita el 40% de los votos válidos. Mira, mira cómo está muy bien normada esto. Probablemente ahorita vamos a revisar la normativa del Estatuto Orgánico de la Universidad UNAM o la normativa del Estatuto Estatutaria de la UNAM. Tal vez la podemos encontrar por acá. Lo que pasa es que en Nicaragua la información es muy turbia, cuesta encontrarla. En la Universidad de Costa Rica está ordenado incluso en la página del Tribunal Electoral Universitario. Em, y bueno, tiene que llegar al 40%. Existe el balotaje acá. Hay un balotaje para rectores, es decir, si no logra el 40% de los votos uno, pues van a segunda vuelta los que llegaron más alto. Em, Dice, si ninguna persona candidata alcanza ese, perdón, no hay balotaje, mi error. Si ninguna persona candidata alcanza ese porcentaje, será declarada electa el que tenga la mayoría de los votos válidamente emitidos. Y si se produce un empate, pues lo hacen a la suerte, ¿verdad? Lo rifan entre las personas que empataron. Ujú. Em, la vez pasada votaron, dice, 425 estudiantes, 56 representantes de colegios profesionales, 14 jefaturas administrativas y 1.864 docentes del régimen académico, junto con personas eméritas, directores de unidades académicas y rectorías y vicerrectorías. Em, Ahorita se están haciendo ya las elecciones de forma virtual porque es más fácil, pero normalmente se podían hacer de forma presencial. Pues, em, y en forma presencial, digamos, lo que se había hecho era, bueno, o sea, sí se hacían papeletas, se imprimían papeletas, papeletas con papel membretado del Tribunal Electoral, ¿verdad? Todo con las medidas de seguridad necesarias para que pudieran facilitarse la elección, al igual que en la elección nacional, el Tribunal Electoral Estudiantil, bueno, el Tribunal Electoral Universitario, perdón, pues prácticamente no tiene detractores. Es una institución muy respetada porque está conformada por profesores y estudiantes también, administrativos, etcétera. Igual que en la candidatura nacional. En el caso de la federación, hace un tiempo tuve la oportunidad, bueno, hace unos años tuve la oportunidad de ser fiscal electoral de una de las organizaciones partidarias, de un partido político universitario. Em, Se forman para inscribir
un partido político universitario en la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver. em, Vamos a ver cantidad de votos para, no, cantidad de firmas. Se tienen que recoger firmas, que me parece que son 10.000 firmas em, para formar un partido, para inscribir un partido político en la universidad. Que por cierto, son más firmas de las que se requiere para formar un partido político nacional, ¿eh? Em, Aquí está, del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario. Hay un Tribunal Electoral Estudiantil Universitario que bueno, funciona con las mismas competencias, pero solamente en el ámbito estudiantil. Teniendo en cuenta que, bueno, funciona todo el año también el tribunal, organiza elecciones, porque aquí las elecciones de federación son anuales. O sea, se eligen cada año en la UNAM, son cada 2 años. Claramente tiene más sentido elegir cada año porque, bueno, Hay es una rotación de estudiantes. exactamente, van entrando estudiantes, van saliendo estudiantes. Si lo pones cada 2 años, hay una generación pues que probablemente tenga que votar hasta se quede sin votar un año, ¿no? Claro. Em, y bueno, el tribunal es el que dice quiénes ganaron, ¿verdad? Ellos son los que cuentan los votos, los que revisan los votos, organizan la elección, generan algo así parecido a las juntas de receptoras de votos, casi siempre las hacen por escuela, digamos, ¿verdad? No sé cómo era en tu universidad o si alguna vez conocí. Vieras que, bueno, yo tuve la experiencia de estar estudiando en Aupoli, pero mi carrera no estaba contemplada en la parte pública de Upoli, solamente en la parte privada. Y no teníamos como una representación en sí de, de la facultad, eh, o no me di cuenta de seguro. Pero lo único que sé es de que cuando teníamos que hacer algún proceso a nivel estudiantil, a veces íbamos a la UNEM, así como por ejemplo algunos bonos como para matrícula, eran cosas muy específicas, pero igual como éramos parte privada, no siempre nos daban los beneficios. Ah, ok, 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 ok. Sí, sería interesante que vayamos invitando, como que vayamos conociendo tal vez la experiencia de, de otros universidades, tal vez. Sí, lo es, porque varía, ¿verdad? Como lo que mencionabas al inicio, varía por país, por la misma cuestión de la autonomía, ¿verdad? Y también varía por la situación política del país. Y bueno, para continuar, también tengo otra pregunta, porque lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es la relación entre la democracia universitaria y la autonomía universitaria? ¿Cuál es la importancia de la autonomía universitaria en el contexto de democracia universitaria? Bueno, en primera instancia me parece importante que hablemos de que eh, sí, sin democracia universitaria no tenés la participación de todas las personas que se involucran en la universidad, ¿verdad? No solo el estudiantado, sino también los docentes, los administrativos, em, y bueno, las autoridades de la universidad. No puede haber autonomía con universidades que no son legítimas y la legitimidad se las da la elección. En este momento, pues justamente aprovecho para hacer la denuncia de toda la vida, y es que las autoridades en este momento se están eligiendo a nivel del partido FSLN, pues. Y eso es un problema grave para la autonomía, ¿verdad? Si no podemos elegir en nuestras propias autoridades universitarias, muy probablemente tengamos autoridades que se muevan por medio de tráfico de influencia, que se muevan por medio de intereses personales y que además no tengan y no cuenten con el respeto y la legitimidad y el respeto y la legitimidad de que le puede dar digamos, todos los votos del cuerpo universitario, digamos. Claro, claro, estoy de acuerdo. También tenemos, ¿verdad? Sabemos que el tema de la tecnología no es algo nuevo, ¿verdad? Y hace poco lo mencionaba.
Anteriormente se hacían las votaciones de manera presencial, por ejemplo, ahora se pueden hacer de manera virtual, pero también cómo las tecnologías emergentes facilitan la participación y la transparencia de la gobernanza universitaria. ¿Cómo? Perdón. Cómo las tecnologías emergentes facilitan la participación y la transparencia en la gobernanza universitaria. Ahorita mencionaste hace un momento, ¿verdad? Que, por ejemplo, eh, las, las votaciones eran presenciales, ¿verdad? Ujú. Ahora se permite que sean virtuales. Eso me hace sentido porque pues hay instituciones como por ejemplo la UNED de Costa Rica que tiene a sus estudiantes por todo el país, ¿verdad? No son clases presenciales, pero sin embargo les hace la oportunidad de poder tener la participación dentro de la democracia universitaria. Pero así otros ejemplos que tengamos. Bueno, yo creo que, bueno, básicamente em, también hay órganos auxiliares que sirven para monitorear el trabajo de tanto de las federaciones como de las autoridades. Por ejemplo, tenés a las contralorías estudiantiles o a la Contraloría Universitaria. Tenés a las tesorerías, que existen también en algunas universidades. Tenés a los secretarios de finanzas, por ejemplo, que revisan todo el tema de las finanzas. Recordemos que en las universidades públicas em, las autoridades, los departamentos específicos tienen una cantidad de presupuesto, ¿no? Incluyendo las federaciones estudiantiles y los órganos estudiantiles tienen presupuesto. Del presupuesto de la universidad. em, y eso ayuda a que funcionen, pues, ¿no? A que puedan, digamos, existir. Em, y yo creo que, bueno, finalmente el hecho de que todas las personas puedan participar en la toma de decisiones de la universidad hace que, pues, la universidad se sienta mucho más, digamos, acorde a los intereses de todo el estudiantado, pues. Claro que sí. ¿Cuáles son para ti, desde tu punto de vista, los principales desafíos que enfrenta la democracia universitaria en la actualidad? Principalmente la intromisión de los estados, los recortes presupuestarios, es el caso de Costa Rica, que hay una negociación del presupuesto universitario cada año. En Nicaragua es básicamente un secuestro de las autoridades de la universidad, o de los puestos de autoridad en la universidad, de un movimiento estudiantil plagado de corrupción, de tráfico de influencias y de adoctrinamiento político partidario. Em, También enfrentan graves amenazas a los presupuestos, otra vez lo digo. Amenazas contra líderes estudiantiles en algunas otras universidades. Represión, injusticia a veces, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Y qué innovaciones o cambios crees que se podría implementar para fortalecer la democracia universitaria en el futuro? Yo creo que en primera instancia, y hablando del caso de Nicaragua principalmente, es necesario que existan instituciones sólidas, no solo a nivel estudiantil, sino a nivel general de la universidad, que se respeten las reglas de juego, teniendo en cuenta que es necesario tener autoridades electorales transparentes e inimputables, em, digamos, que tengan una trayectoria intachable para poder ser miembros del Consejo Electoral o del Tribunal Electoral que exista, para que la elección pueda ser limpia y garantizada, utilizando prácticas que den confianza, porque, por ejemplo, como te hablaba, lo de las urnas que andan de un lado a otro, eso no da confianza. em, y que existan representaciones estudiantiles honestas,
que rompan con esa vieja cultura política que tenemos en el país, que ayuden a una verdadera representatividad estudiantil. Tampoco es que en mi universidad actual, en la UCR, sea todo pan y rosa, ¿verdad? A pesar de que hay una democracia fuerte ahí, bueno, pues hay una participación muy pequeña, digamos, muy pobre del estudiantado, y es porque algo está pasando ahí en la representación estudiantil que no está logrando canalizar las demandas del estudiantado. Em, por ejemplo, bueno, en las últimas elecciones han participado un 12, 13, 15, 20% del estudiantado. Eso no es nada prácticamente, Y pues. va, Entonces, lo mismo pasa a nivel asociativo, en las asociaciones grandes, donde son las carreras grandes, se eligen por medio de elecciones, y en las carreras que son pequeñas, pues se hacen por medio de asambleas generales. Pero igual, todo esto representa la democracia estudiantil, y a veces la participación es bastante pobre. Entonces, de poder tener una representatividad mucho más amplia, quizá las cosas podrían ser mucho mejor, podrían sentirse más representados los estudiantes. Y en el caso de las autoridades, bueno, que sean autoridades que sigan y busquen los intereses de la universidad. perfecto, Edgar. Bueno, agradecerte por este espacio, por el sacar el tiempo para poder compartir con nosotros. No sé si te gustaría decir unas últimas palabras antes de cerrar. Sí, sí, está bien. Gracias más bien por la invitación. Decir que siempre me gusta que hablemos y platiquemos de estos temas. Quizá la próxima vez podamos tener más gente para que conversemos más ampliamente de la representación estudiantil, todas las formas y propuestas que podemos llegar a tener respecto a la democracia universitaria, que es importantísima, pues un tema muy importante. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento podamos recuperar la autonomía universitaria. Por la parte de acción universitaria, nosotros estamos justamente en eso, tratando de también replicar algunos modelos que han funcionado, ¿verdad? La democracia interna en nuestras organizaciones también es importante, no solamente en la universidad, sino también en nuestras organizaciones y espacios públicos, ¿no? Perfecto, perfecto. Así que la próxima vez que escuches sobre elecciones estudiantiles o consejo universitario, no lo ignores. Participa. Puede parecer un pequeño paso, pero colectivamente podemos hacer que nuestras universidades sean lugares mejores para todos. Recuerda que la democracia no solamente es algo que sucede en los gobiernos, sino que también puede suceder en nuestras aulas y pasillos universitarios. Ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.